Voy a presentar ahora a Tilana Guerrero. Tilana ha hecho un enorme esfuerzo viniendo aquí porque ayer por la tarde pues estaba regresando de Madrid, donde imparte clase en un instituto. Es profesora de filosofía, esa disciplina que ahora se quiere, pues, bueno, degradar, podemos decir. O sea, que ella es la encargada de hacer que sus alumnos aprendan a pensar, a dudar y a tener espíritu crítico. Yo siento una admiración especial por los profesores de filosofía. Se doctoró en filosofía por la Universidad de Oviedo y el señor Gustavo Bueno, aquí presente, fue su director de tesis y pertenece también, es investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno. Su tesis doctoral, titulada Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español del siglo XVI, dio lugar a un libro que, bueno, pues, perdón, el título de... Sí, exactamente. Bueno, Sánchez de Acre era un escritor del siglo XVI que utilizaba, pues, una variante del ensayo, la miscelánea, que en aquella época pues tenía mucho éxito y que después poco a poco fue desapareciendo. Entonces, Tilana lo que hace es dar a conocer a este autor desde la óptica del sistema del materialismo filosófico. Y hoy nos va a hablar, bueno, en cierto modo, lo que estamos intentando, yo creo que desde, bueno, vosotros dos sobre todo, es abrirnos los ojos para que veamos desde otra óptica, pues el pensamiento español, su filosofía, su historia, la ciencia, lo que hemos creado y subirnos un poco a la autoestima, ¿no, Tilana? Pues adelante. Muchas gracias por la presentación, Gloria. Lo primero que tengo que decir es que la admiración que te profeso me hace estar encantada en esta mesa. Igualmente a Alberto Ibáñez, que he tenido la suerte de conocerle. Uy, perdón, ¿no se oye? Aquí. Solamente juntármelo. Vale. No sé si se habrá oído entonces todo. Quería agradecer... ¿No? ¿No se oye? Sí. Agradecer la presentación a Gloria Lago y decía que la profeso admiración desde hace muchos años, desde que empezó con su defensa del español por toda España contra el nacionalismo gallego y, por supuesto, como un esquema que se reproduce en todas las comunidades autónomas. En ese sentido es un trabajo simbólico que vale para todos, para cualquier lugar y por eso estoy tan contenta de que ella nos haya abierto en esta mesa. Y decía igualmente con Alberto Ibáñez, que he tenido la suerte de conocerle, y todo ello, por supuesto, pues gracias a Alberto Abascal y, como hemos dicho, a Cristina, su mujer, por haber organizado este primer congreso del campo de Gibraltar, que, como le dije ayer, es el primero. Ha puesto un número, con lo cual está obligado por el ordinal a que haya un segundo. Bueno, muy bien. Lo primero que tengo que decir es que estoy encantada de haberos escuchado, por supuesto, y que está, yo creo, más que cubierta la mesa y el conocimiento totalmente satisfecho. De manera que lo que yo tengo que decir en este sentido quizás sea, como decía Gloria, ir atrás en el tiempo, retrasar a un tiempo en el que no pensábamos en absoluto que hubiese pensamiento, no vamos a decir hispano porque sería pretencioso, puesto que no habíamos descubierto América, pero sí quería venir a traer aquí la idea de que, por supuesto, ese lugar común de que no hay pensamiento español tiene, bueno, varias razones, ¿no? Pero no solamente no lo hay, sino que casi se puede decir que es en Europa el más antiguo, filosófico, ¿no? Porque el español como lengua, que es el tema del cual yo quería hablar, por supuesto que todos entendemos que es una lengua culta, esto no se discute, pero sí que ha habido razones por las cuales se ha entendido que en español no había filosofía o no podía haberlo incluso. Y bueno, pues son por supuesto los prejuicios de los que ya hemos hablado, la leyenda negra, pero en particular no le hemos dado suficiente cera aquí, aunque algo ha dicho Alberto, al germanismo, claro, porque yo creo que una de las... que están aquí Nicole presente, pues lo sabe mucho mejor que yo, ¿no? Pues una de las razones por las cuales
se ha creído o se ha pensado, o todos los españoles hemos sido educados, por lo menos en mi generación y creo que en las siguientes, en que en España no había filosofía, pues en buena medida se debe a Ortega y Gasset, que como filósofo es verdad que fue un maestro, así lo decía a su vez mi maestro, ¿no? Gustavo Bueno, es verdad que le reconocía esta cualidad de maestro, no se le puede negar, por esa capacidad de comunicación, de que mediante su escritura elegante pues pudiera hacer que, es verdad, que se leyera más filosofía o que se conociera la filosofía, pero esta idea de que él traía la filosofía de Alemania porque esta era una planta que tenía que arraigar en España, ya que aquí no era autóctona, pues esto es una imagen de Ortega, ¿no? Esta metáfora tan bonita. Se trae la planta de otro sitio, aquí arraiga y yo voy a intentar que florezca. Él se definía, ¿no? con esta labor. Entonces, bueno, afortunadamente tenía un amuno para criticar esta visión y en España pues se dio esta polémica, ¿no? Pero digo, esta sería la razón más negativa. En España no hay filosofía porque no estamos capacitados por culpa de nuestra lengua, tenemos que traerla de fuera y en todo caso traducir. Esto también lo ha señalado Gustavo Bueno muchas veces. La labor de los filósofos españoles sobre todo consistía en traducir a otros autores, alemanes, franceses, etcétera, y hacer que sus obras se conocieran aquí. Bien. Pero luego hay otra razón que ya no es tan negativa, que puede ser positiva en cierto modo, y es por el hecho real, histórico, de que esta filosofía tan importante que ha citado Alberto de la Escuela de Salamanca, pues sobre todo se escribiera en latín. Y esto es cierto. Hay que reconocer que en la Universidad de Salamanca, pues estas grandes obras de Suárez, Mariana, etcétera, dado que estamos hablando de un ámbito académico en el que el latín era la lengua que se empleaba en la educación, pues resultara que como tal tradición de filosofía en español no se incluyera, ¿no? Y se pensaba pues, que esto había retrasado. Luego ya, claro, el tinte negro de pensar que esa teología escolástica ya era algo propio de la Edad Media y entonces que se le negara la cualidad de moderno, todo esto, por supuesto, ha ido acompañado, pero bueno, digamos que se entendía que no había filosofía en español por hecho de ser en latín. Entonces había filosofía en latín y en todo caso pues se podría traducir posteriormente. Pero lo que yo vengo a decir aquí, que tampoco es una novedad, yo lo vengo a decir porque no se suele decir y es por esto de la autoestima, ¿no? Que tenemos que saber cosas que están ahí, que han sido investigadas por historiadores, por filósofos, pero que no son moneda corriente en la escuela, en los institutos, en las universidades y que lo que hay que hacer es eso, darles lugar, ¿no? Y tener pues el trabajo de exponerlo y hacerlo saber. Pues resulta que en España se puede decir que tenemos las primeras obras de filosofía en español, bueno, mejor dicho, en romance castellano, porque todavía vamos a reservarnos el español para cuando esta lengua ya se extiende y se puede decir que en el siglo XVI hablamos español. Digo que fue realmente una labor llevada a cabo en la Edad Media por los reyes que durante la Reconquista, a partir del siglo XII, deciden escribir obras en ese romance y no en latín, en referencia a pues, historia, poemas épicos, por tanto, ciencia, derecho, por supuesto, y tenemos la figura de Alfonso X, llamado el sabio no por casualidad, en realidad podríamos decir el filósofo, en este sentido platónico, ¿no? Del rey filósofo, pues Alfonso X el sabio tuvo el proyecto decidido de hacer de esta lengua una lengua de cultura que pudiera servir para que ese imperio naciente, por tanto ya tenían de alguna manera esa idea de que España se estaba constituyendo como una sociedad que estaba en expansión de forma imperial, pues tuviese esa lengua de comunicación entre todos los miembros de esa sociedad. Y esta decisión real, que no por eso decimos que sea elitista o que venga de arriba, es que esta decisión evidentemente
es dialéctica. Un rey decide algo y luego se aplica y evidentemente eso revierte en la riqueza de la cultura de ese pueblo y a su vez pues hace que eso se pueda sostener, ¿no? Gracias al pueblo, digamos. No es simplemente decir, llega un rey, decide esto y se implanta, no. Eso forma parte de la propia sociedad que lo acepta y que lo habla. Que esto es una de las cuestiones de lo que ha dicho Gloria, ¿no? La libertad del hablante. Entre otras cosas, el español no se impuso porque es que la gente lo hablaba, porque era más cómodo, porque se comunicaban y era mucho más fácil emplear una lengua en la que se entiende que emplear una lengua en la que nadie te entiende, ¿no? Evidentemente. Las vocales, 5 vocales, lo hacía más sencillo. Efectivamente. Por eso se eligió. Claro, claro. Entonces, estamos hablando de que existen ya obras de filosofía a partir del siglo XIII y esta tradición que está focalizada con un nombre en la literatura que trata estos asuntos como libros de príncipes, se desconoce como tal se desconocen como obras de filosofía, es decir, no se suelen incluir en las historias de la filosofía. O si se incluyen son historias de la filosofía que ya no se estudian, que son de autores que hoy en día no se reconocen, ¿no? Bueno, pues sucede que entonces podemos decir que existe una tradición de libros. Claro, decimos de filosofía porque ya nosotros estamos utilizando una idea de filosofía que nos permite decir esto. Son libros, en este caso, si tenemos que citar el más famoso de todos, el que se considera un tesoro de la lengua castellana, como es el libro de Alexandre, son poemas épicos que están tomados, entre comillas, por los profesores de literatura o por los filólogos, y que no se enseñan como obras de filosofía. Pero desde la idea de filosofía que tenemos en el materialismo filosófico, cuando una obra está dirigida a un rey para enseñarle cómo debe gobernar y presentarle todas las artes liberales para que tenga conocimiento de cuál es el ideal de una sociedad, pues eso es lo que Platón definió como filosofía y para lo que fue fundada la academia realmente. O sea, esto también es una tesis que no se suele decir con mucha claridad. La filosofía se funda como un saber, en un sentido estricto, en una escuela llamada academia por Platón, que está pensada para escuela de gobernantes. El fracaso en Atenas, precisamente de la democracia, hace que el Platón tenga que plantearse cómo es posible que se llegue a degenerar tanto una sociedad como para que su maestro, del que Luis habló esta mañana tan emocionado, digo, ¿cómo se le puede condenar a muerte? Pues había que fundar una escuela en donde nos guardásemos de esta gente que puede llegar a condenarnos a muerte. Entonces, esa es la academia platónica y esa tradición no se pierde. No se pierde hasta el punto de que esa continuidad entre Grecia, Roma, España, hace que ese hilo de filosofía no aplicada, que este es el error, ¿no? Es como la filosofía es algo teórico y luego se aplica a la política. No, la filosofía es ese mapa mundi, que es la palabra más redonda que yo creo que podemos emplear, tal como la empleaba Gustavo Bueno, ¿no? Es el mapa mundi que cada sociedad tiene respecto a las demás que le rodean y al propio mundo construido gracias a las ciencias. Bueno, pues ese mapa mundi, evidentemente, a la altura del siglo XII, XIII, en España, en plena Reconquista, ya se quiere realizar en español y tenemos un tesoro de las letras, como es el libro de Alexandre, que representaría lo que podemos reconocer como un libro de filosofía en plena Edad Media. Se dice que en torno a 1230. Es anónimo, es decir, no conocemos su autor. Se ha discutido, se ha estudiado por ciertos leonesismos que decía que dicen, vamos, los expertos que tiene la obra, se atribuyó a Juan Pérez de Astorga, otros a Gonzalo de Berceo, pero en definitiva se ha estudiado y es mejor decir que es anónimo que no atribuirlo falsamente a un autor. Pero para que vean ustedes el rango o la calidad de la obra, como para pensar que Gonzalo de Berceo la hubiera podido escribir. Bueno, pues como les digo, este libro, que es canónico, de lo que serán posteriormente de forma secular, es decir, a lo largo de los siglos y en continuidad con la Reconquista, que esto es lo interesante, porque nosotros hablamos en filosofía, pues esto de tradición filosófica, y en política, el materialismo filosófico ha dado el nombre de ortograma imperial a esa continuidad insólita de siglos para explicar cómo una sociedad puede estar en constante guerra contra el Islam
sin que hubiese, lógicamente, un plan de 500 años. Es decir, porque por eso se niega muchas veces la realidad de la Reconquista. No entremos ahora en el término, el libro de Iván Vélez trata de ello, porque es insólito el sostenimiento de esa forma tan constante secular. Entonces hay que pensar en que, de hecho, esa inercia histórica se debe a instituciones que lo sostienen y, entre otras, pues estos libros de príncipes hicieron que llegásemos al siglo XVI con esa forma de escribir ya adquirida. Es decir, la filosofía ya estaba hecha en romance y luego en español. Si es que, como digo, hacemos esta diferencia, aunque retrospectivamente podemos decir que es filosofía en español porque nosotros hoy los podemos leer, que esa es otra de las características únicas del español medieval respecto a otras lenguas contemporáneas. Yo no me quiero meter con Shakespeare, pero dicen, Gloria, ya que la tengo aquí, que lo pueda decir, ¿no?, o rebatirlo, dicen que a Shakespeare desde el inglés actual no se le entiende bien, ¿no? No, claro. No se le entiende bien, o sea, se suele pero leer una si nos fuéramos aún más, si nos fuésemos aún siglos antes, aún menos, ¿no? Bueno, pues son obras que se pueden leer con la dificultad, por supuesto, del castellano de la época, con términos que sí, es verdad, que nos tienen que dar cierto glosario, ¿no?, de algunos verbos, algunos términos, pero se pueden leer, de modo que se puede hablar de ese español o de esa filosofía en español, que es lo que nosotros queremos reivindicar aquí, ¿no? No solamente tenemos filosofía en España, no solamente no es que la filosofía clásica de nuestros mejores siglos sea el latín, sino que aquella idea de filosofía que nosotros queremos reivindicar como mapa mundi que desde una sociedad imperial realiza para poder tener, digamos, a la vista la realidad de todo lo que le rodea y pretende conquistar, eso ya existe en España desde el siglo XIII. 14, 15, y es a esto a lo que Gloria ha denominado, se denomina la miscelánea, el género de la miscelánea filosófica. Que aquí, pues también tenemos que decir algo curioso, y es que se piensa que el primer autor de el ensayo moderno es Montaigne, y que, bueno, pues ese término ensayo, que denomina el género por antonomasia de la filosofía, esto también es sabido de todos, pues digamos que pues, en España lo hemos podido adoptar, lo hemos podido copiar. Pues bien, Montaigne era un lector de Pero Mesía, que nadie conoce, como ha dicho Alberto, cuya silva de varia lección se tradujo a todas las lenguas de la Europa del momento, de la que bebió Montaigne, por supuesto, y que nos permite decir entonces que esa tradición de los libros de príncipes no solamente se mantuvo, sino que incluso, y he aquí el signo de modernidad, se trasladó al resto de la nación, adelantándose en bastantes siglos a esta idea de nación política que tenemos hoy en día, en la que se entiende que a los ciudadanos de un país les interesa la política porque son ciudadanos, van a votar y viven en una democracia. En el siglo XVI se entendía que cualquier español podía querer estar al tanto de la geografía, de la física, de las matemáticas, es decir, de lo que sería el conjunto de los saberes de la época, como para que estos libros de miscelánea le pudieran interesar. Si nosotros pensamos, bueno, pero esto realmente se leía, o sea, la gente leía estos libros, estos que, si decimos antecedentes del ensayo, estamos dando por hecho que no son, pero realmente que es un ensayo. Cuando es una consideración de temas comunes que presentan precisamente el saber científico en conexión, mejor dicho, a algunos saberes científicos en conexión con otros, de modo que ya estemos buscando esa idea general que presenta la filosofía, pues estos son libros de filosofía. Realmente son libros de filosofía en español. ¿Podemos decir mundana por no ser académica, por no ser universitaria? No, no sería justo, porque son libros que beben directamente de la tradición grecolatina, de todos los autores clásicos medievales de la filosofía, como Santo Tomás, etcétera. Incluso esos contemporáneos de la Escuela de Salamanca también aparecen en estos libros, de modo que se podría decir que se estaba haciendo filosofía académica en el sentido platónico de la palabra. Tenemos el ejemplo perfecto en esta silva de varia lección de Pero Mesía, pero por supuesto hablamos de Antonio de Guevara,
hablamos del propio autor al que yo dediqué la tesis, Pedro Sánchez de Acre, que, como digo, es un completo desconocido, pero que no deja de ser sorprendente el que este género, que como tal ha sido reconocido como ensayístico, se desconozca en general en las historias de la filosofía y nos haga ver pues, ese gran vacío, ese agujero negro del que hablaba Alberto. Con esto también queremos decir una cosa, y es que nosotros sobre todo estamos reivindicando la lengua española como un instrumento que permite hacer filosofía. Ya hemos dicho que no es solamente un instrumento, sino que es ese mapamundi que hace que los hombres puedan saber en qué estado del mundo se encuentran y que puedan tener una plataforma, ¿no? Como decía Gustavo Bueno, siempre una plataforma desde la que mirar al exterior. Entonces siempre es teniendo en cuenta, teniendo a la vista lo que hay fuera. Entonces a nosotros no nos duele, y por eso estamos aquí pues muchas veces riéndonos, a veces fustigándonos, pero en todo caso sí nos alegra saber que los de fuera también nos ven. Y también nos ven. Y a estos autores los han estudiado extranjeros. Claro, a mí una de las cosas que primero me llamaron la atención cuando empecé a estudiar fue que los únicos autores que citaban a este autor que yo quería estudiar eran estadounidenses. Entonces, pues yo tenía que encontrar una relación de los habitantes de un barrio de Toledo. Pues había una historiadora estadounidense, Linda Marx, que había hecho esas relaciones de habitantes. En particular, un libro sobre Toledo, que no hemos dicho su lugar, ¿no? Pedro Sánchez de Acre era un racionero de la Catedral de Toledo. Bueno, pues uno de los mejores estudios que hay sobre la ciudad de Toledo es de un historiador estadounidense, Richard L. Kagan, gracias al cual yo pues, pude ver un contemporáneo que citaba a este autor. En general, desde la historia de la literatura española, el que da el nombre de siglo de oro a este periodo, por supuesto, maravilloso de nuestras letras, pues es Tignor, del cual habla en su Imperiofobia y Leyenda Negra Elvira Roca Barea, porque claro, todo aquel que se acerque a todos estos asuntos de la leyenda negra sabe que ellos no son tontos, como hemos dicho en estos días, ¿no? Tampoco es que lo seamos nosotros, sino que nosotros estábamos en otras cosas, teníamos que estar en otras cosas, estábamos conquistando el mundo. No podíamos estar respondiendo patrañas, esa es la realidad. También por eso no hay que decir, vamos a no repetir eso de que los españoles no sabemos hacer propaganda o no hemos sabido defendernos de la leyenda negra. No es cierto, pero es que sí que la sabíamos hacer. El español estaba de moda en el siglo XVI. La forma de vestirse la impuso España. El negro lo puso de moda Felipe II y toda persona elegante vestía de negro, porque Felipe II vestía de negro. Nuestra novela fue imitada, por supuesto, por los ingleses, por los franceses en nuestro teatro. Pero si hablamos de la pintura ya es que es impresionante. Claro, el problema es que como solemos tener el canon al que estamos habituados de la nación política española, no pensamos que fuera de lo que es la península, donde está nuestro país actual, pues esos otros que hacían cosas fuera también eran españoles. Toma la palabra. ¿No? Y podemos encontrarnos con flamencos, podemos encontrarnos con italianos o con mexicanos, ¿no? Da igual, parece que no son nuestros, ¿no? Si es que lo eran, ¿no? Como ha dicho Ullo, la comunidad hispánica era una realidad que hacía que pudiera haber personas de nacionalidades étnicas muy diferentes. Pero desde luego que, claro que hacíamos, a ver, no propaganda. La propaganda se la dejamos a ellos, entre comillas, ya que no tienen la posibilidad o no tenían la posibilidad en aquellos momentos de verdaderamente combatir España. Cuando hay que hacer propaganda es cuando en el fondo necesitas una publicidad extra, ¿no? El español no tenía que hacer una publicidad extra, ya estaba ocupado en constituir su imperio. Pero estas obras, como por ejemplo, yo solamente he citado La Silva de Varia Elección por el éxito que tuvo y sobre todo porque es la base que tomó Montaigne para hacer sus ensayos, pues a este autor se le tradujo, se le leyó, pero es que si pensamos a continuación, la obra de Feijóo fue la obra más leída en su momento de filosofía y el teatro crítico estaba repartido por todo el mundo. O sea, el número de ediciones del teatro crítico de Feijóo
Es sorprendente si pensamos bajo esta idea de que no hay filosofía en español. Ya no digo en España, sino que digo en español, porque se leía, por supuesto, fuera de España. Y tenía imitadores en español y en otras lenguas. Y si quieren, incluso lo más llamativo, tanto que estamos viendo estas portadas de la enciclopedia, etcétera, ¿no? Y que es verdad que la ilustración francesa ha hecho tanto daño a España. A estos libros de miscelánea, de los cuales son ejemplos estos autores que hemos citado y muchos más que existen por ahí que se desconocen, pues realmente la gran imitadora es la enciclopedia francesa. Son libros que a veces se les llama enciclopédicos, solo que estamos acostumbrados a pensar que la enciclopedia se organiza por la letra del abecedario, ¿no? Pero realmente hay libros que se organizan por las letras y otros no, pero son enciclopédicos porque reúnen todo el conjunto del saber. De hecho, están basados en los compendios del saber de la antigüedad, como la historia natural de Plinio, tantas otras, las etimologías de Isidoro de Sevilla, no es nuevo. Pero esta visión, como decimos, crítica del conjunto de los saberes que necesita un hombre para estar en el mundo, de modo que podamos decir que es un género que se parece a la filosofía, pero que no está bien identificado, está prácticamente reproducido en la enciclopedia francesa. No, es un libro ideológico, no es un libro realmente informativo científico. Las voces de la enciclopedia, por supuesto, el diccionario filosófico de Voltaire y tantos y tantos. Es que en la época estaban escribiéndose diccionarios, enciclopedias, muchas más que la enciclopedia francesa, que creemos que es la enciclopedia, es que había varias. Pero además es que vienen de estos libros españoles, que es lo sorprendente, ¿no? Que se organizaban por voces, por temas, a veces por el abecedario. Es más, muchos apéndices de estos libros vienen luego con el abecedario al final para tú poder buscar los términos, de manera que la enciclopedia francesa sigue estando en esta tradición hispana. Claro, no lo van a decir, pero nosotros desde el siglo XVI nos damos cuenta y lo sabemos. Entonces no nos sorprende. No hay ilustración. ¿Qué es la ilustración? Pues es la educación del pueblo. Pues sí, es lo que hacían estos españoles del siglo XVI. Por cierto, que nosotros hemos dado nombres a este tipo de libros de forma muy variopinta, ¿no? Muy barroca. Me estoy acordando, por ejemplo, de Melchor de Santa Cruz, que escribe Floresta Española, por esta idea de la riqueza, ¿no? Podríamos decir, de lo exuberante, ¿no? De las plantas, árboles, llamaban árboles, florestas, no sé qué, margaritas, hay algunos, ¿no? Tienen siempre esta idea de la vegetación por la abundancia, pero como decía, estos libros de Floresta, como este en particular, que se llama Española, Floresta Española, tienen claramente una intención patriótica. Como hemos dicho antes, se pasa de pensar en un libro para el príncipe, que por supuesto lo leía el príncipe y su corte, o a veces incluso podríamos pensar que llegaba también al pueblo. Yo me encontré, por ejemplo, me resultó muy curioso en Menéndez Pidal, que este libro de Alexandre lo recitaban los juglares. Y entonces yo ahí pensé, bueno, es un libro para príncipes, pero luego resulta que lo recitan los juglares. Bueno, pues realmente hay una difusión, ¿no?, mayor de la que parece. Pero, como digo, estos libros tienen una clara intención patriótica. La selección de los temas no es arbitraria, se presentan a sí mismos como si fuesen un totum revolutum, y por eso hay veces que los autores los presentan como un género de literatura que busca el desorden, el caos, muy al estilo renacentista, ¿no?, esta idea de la improvisación, pero realmente tratan cuestiones candentes. Yo, por ejemplo, en Pedro Sánchez de Acre me he encontrado caracterizaciones de Enrique VIII, o del Turco, o de historias acerca de batallas o guerras o demás, que claramente están como dando noticia a los propios españoles del daño que estaban haciendo estas naciones con la Reforma Protestante, etcétera, etcétera. Instituciones, ¿no?, a propósito de la defensa de las ciudades, de incluso pues, la propia belleza arquitectónica de los lugares de España. Quiero decir que realmente podemos pensar que no hay filosofía en español cuando desde el siglo XIII ya funciona ininterrumpidamente. Es un ortograma que acompasa al imperio y que podemos decir que es un ortograma filosófico que llega
hasta nuestros días, porque si hay algún autor, desde luego, que ha hecho referencia a la necesidad de entender el ensayo y por qué es el género del ensayo el género apropiado para la filosofía, ha sido Gustavo Bueno. Y en ese sentido, como él mismo ha reconocido su devoción por Feijóo y el hecho de que fuese Feijóo una de las razones por las que se fue a Oviedo, pues creemos que se puede decir que desde que se instituyó por estos reyes castellanos, teniendo a Alfonso X como el más importante, este género de literatura, no ha dejado de haber pensamiento hispano, filosofía en español, reivindicando sobre todo por nuestra parte el hecho de que sea en español, no en España, o sea, no el gentilicio, ¿no? Nos interesa sobre todo el uso de la lengua. Y quería terminar con esto, porque hoy en día, al hablar de los bloques hispano frente a anglosajón, agradecía a Gustavo que hiciera referencia a otras magnitudes de potencias que nos rodean, porque España frente a Europa, de Gustavo Bueno, termina hablando de las 5, más o menos, ¿no?, de las 5 plataformas de comunidades morales o algo así que conforman el mundo, y que si las enumeramos, aparte de la plataforma anglosajona y el Islam, pues evidentemente como un peligro para lo que sería el orden mundial, así dicho, pues estaría China, ¿no? Gustavo hizo referencia al Islam, a China, y que ver este mundo dividido en 2 bloques realmente se queda corto si tenemos en cuenta que la comunidad hispánica está en relación con otras, y que quizá, y recogiendo las palabras de Marcelo Gullo, lo que nos pueda unir, si es que estamos desunidos, pues siempre va a ser un tercero. O sea, yo no creo que esa unión... Bueno, primero no creo en la recuperación de la unidad del imperio, creo que sería imposible, ¿no?, porque sería dar marcha atrás en la historia, pero lo que sí que creo, por supuesto, es que se pueden reforzar los lazos, que se puede caminar hacia una unión en lugar de hacia la desunión, como en muchas ocasiones vemos que se hace, y que esto podemos hacerlo desde dentro, pero sobre todo va a ser desde fuera como se pueda producir. Y hay que tener en cuenta que la lengua española pues está representada en muchos países del mundo, pero especialmente está creciendo en nuestros días en Estados Unidos. Y yo me pregunto, cuando se habla del bloque anglosajón, ¿cómo pueden escuchar esto los 50 millones de hablantes de español que viven en Estados Unidos, ¿no? Y que existan instituciones como la Academia de la Lengua del Español en Estados Unidos, que pensemos que es un territorio que no podemos dar por perdido. Y en ese sentido, quizás hay que triturar todo lo que se pueda esta idea de las culturas como compartimentos estancos o como esferas megáricas, decía Gustavo Bueno, ¿no?, como esferas cerradas sobre sí mismas, en las que los rasgos culturales están ya dados y que de alguna manera lo que tenemos que buscar es la defensa frente a las demás, como si estos rasgos culturales no se pudieran compartir, y ver que estas esferas son porosas, de manera que no podemos hablar de esos bloques de los que se ha hablado estos días de una forma tan, diríamos, poco matizada. En particular, yo por supuesto considero que la defensa de la filosofía española es necesaria, pero sobre todo, en cuanto que amigos de la hispanidad, tenemos que hacer una defensa de la filosofía en español. Y quería por eso decir que la tesis que llega a sostenerse en todas las palabras que he dicho, pues ya fue presentada por Unamuno. Yo había dicho que Ortega había sido uno de los culpables en España como filósofo, como buen filósofo, digamos verdadero filósofo, aunque no filósofo verdadero, de introducir este prejuicio de que en España no hay filosofía o que no hay una filosofía digna en español y había que traerla de Alemania. Bueno, pues quien combatió esto en España en aquel momento cara a cara fue Unamuno. Y Unamuno tiene un poema muy bonito titulado La sangre de mi espíritu, que es la idea con la que yo he querido traer aquí, la idea de que la filosofía en español probablemente sea la más antigua de Europa, desde el siglo XIII. Dos preguntas. Y es el siguiente, y con él termino. Dice, la sangre de mi espíritu es mi lengua. Me permito comentarlo, ¿no? Es la lengua.
no es la tierra, no es, por supuesto, no vamos a decir los rasgos absurdos del nacionalismo de campanario, pues la butifarra, ni qué sé yo, ni el traje de Faralaes, ni la tortilla española, ¿no? La sangre de mi espíritu es mi lengua. Y mi patria es allí donde resuene soberano su verbo. Esta es una cualidad, perdón, que me permito interrumpir otra vez a Unamuno en este segundo verso. Mi patria es allí donde resuene su verbo. Tenemos esa suerte y la tenemos que aprovechar. Todos estos extranjeros que nos admiran lo hacen con razón, ¿no? Realmente nuestra patria no tiene fronteras porque se hizo precisamente sobrepasando la frontera y haciendo que se extendiera hasta donde le daban las fuerzas. No me acuerdo qué personaje fue el que dijo esto, ¿no? Sí, no, pero no me acuerdo qué personaje histórico había sido, ¿no? Hasta donde le dieron las fuerzas. Pues España se hizo hasta donde le dieron las fuerzas. Entonces, realmente... Eso es, Vernon. Nuestra patria es allí donde resuena su verbo. Y esto en filosofía, por lo menos en el materialismo filosófico y en el proyecto de filosofía en español, lo tenemos clarísimo. Luego ya podemos ser materialistas o idealistas, claro. Pero la filosofía en español existe y es lo que hay que reivindicar. Y se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, porque en cualquier lugar del mundo, o en muchos, o en una gran parte del mundo, resuena el verbo español. Así que, bueno, ya termino. Y sigue diciendo don Miguel. Bueno, voy a empezar otra vez. Le he interrumpido demasiado. La sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria es allí donde resuene soberano su verbo, que no amengua su voz por mucho que ambos mundos llenen. Ya Séneca la preludió aún no nacida, y en su austero latín ella se encierra. Alfonso a Europa dio con ella vida, Colón con ella redobló la tierra. Y esta mi lengua flota como el arca de 100 pueblos contrarios y distantes, que las flores en ella hallaron brote de Juárez y Rizal, pues ella abarca legión de razas, lengua en que a Cervantes Dios le dio el Evangelio del Quijote. He dicho. Muchas gracias, Atilana. Ha sido una delicia escucharte. Creo que tenemos tiempo para dos preguntas. Para dos preguntas. Muy bien. Una que me ha pedido Santiago. Pues, por favor, y alguien, concretas. Mira, esta mañana que quedaste pendiente. Que sean cortitas, concretas para poder responder. Voy a resumirlo muy brevemente. Son 3 observaciones. No hay que descartar el futuro que pueda tener el idioma español en la República Popular China como alternativa al inglés, en tanto que es una plataforma geopolítica civilizatoria opuesta al mundo anglosajón. Es cierto que las plataformas geopolíticas tienen porosidades, pero esas porosidades no se deben solo a una antigua presencia imperial o a inmigración, sino también se pueden deber a un determinado uso geopolítico de una lengua determinada en un contexto de dialéctica de imperios como el que están llevando a cabo G7 versus BRICS, que es en el fondo Estados Unidos versus China. Esto Manuel Villarroca Barea lo ha estudiado bastante y si quieres en algún momento te paso las referencias donde ya habla de ello. Yo pediría a este ámbito hispanista también que dejáramos de usar, algunas personas lo hacen, me da la sensación, el término materialismo o materialista de manera peyorativa. ¿Por qué? Porque ya que reivindicamos la filosofía en español, entendamos que hay una tradición materialista en lengua española muy importante y potente, y no solo de la escuela de Gustavo Bueno. Ahí hay filósofos materialistas que no son de la escuela de Bueno, marxistas importantes, como Felipe Martínez Marzoa, que tiene una obra importante, o Juan David García Vaca, que era un filósofo español que se fue a Venezuela, desconocidísimo en Venezuela y en España, pero con una obra vastísima y de corte materialista que es tremendamente interesante. Y una apreciación importante. Es rotundamente falso que la Escuela de Salamanca sea un antecedente del liberalismo económico y es rotundamente falso que la Escuela de Salamanca sea antecedente de la Escuela austríaca. Eso parte de una interpretación, de una suerte de discípula
de Friedrich August von Hayek, que se llamaba Marjorie Grace Hutchinson, que hizo un texto donde, partiendo de Joseph Schumpeter en su obra póstuma Historia del Análisis Económico, decía que la Escuela de Salamanca antecedía a ideas de Karl Menger, von Baberg y otros de la escuela austríaca, pero no hay evidencia empírica alguna que demuestre que los autores de la escuela austríaca hayan leído directamente ni a Suárez, ni a Molina, ni a ningún autor de la Escuela de Salamanca en ningún momento. De hecho, la idea de Escuela de Salamanca es una idea reciente como tal, no existía en el siglo XVI. Yo os recomiendo a todos, no ya solo ver el... No, iba a decir el vídeo, pero voy a hablar del libro de otra persona, porque lo que yo hice en mi canal de YouTube, con dos vídeos al respecto, parten de un autor español, un economista, Daniel Marín Arribas, que tiene un epílogo fantástico a una obra de un autor, un jurista italo-estadounidense, llamada La Iglesia y el liberalismo, donde el epílogo de Daniel Marín es prácticamente un libro distinto. No me acuerdo cómo se llama el hombre. Christopher Ferrara, el autor. Pero Daniel Marín tiene un libro breve pero contundente que se llama Destapando el liberalismo, la escuela austríaca no nace en Salamanca, donde prácticamente demuestra que no hay conexión ni doctrinal a nivel filosófico ni económico en absoluto entre los autores de Salamanca y lo que se conoce hoy como la escuela austríaca o el liberalismo contemporáneo. Y esto lo digo porque hay un intento por parte de eso que se llama hoy liberalismo, que no es más que la tradición Whig anglosajona que se ha apropiado del término liberal, en esto Alberto tiene razón, de la misma manera que se han apropiado del término libertario. Los libertarios en el siglo XIX y XX eran otra cosa, ya lo sabéis, eran los anarcosindicalistas, y esa apropiación es una apropiación ideológica y también cultural del mundo anglosajón con respecto a una escuela que nada tiene que ver, ni tampoco Juan de Mariana tiene nada que ver con esa tradición de la escuela austríaca, etcétera. Porque Juan de Mariana, o sea, el Instituto Juan de Mariana es una impostura ideológica realmente. Simplemente quería decir eso porque entendamos que en esas apropiaciones culturales también hay grupos ideológicos que son fuertes en determinados países que juegan a apropiarse de escuelas y de tendencias intelectuales, filosóficas, económicas, antropológicas, sociológicas, etcétera, de países como España, pero distorsionando completamente lo que se está diciendo en la tradición de la Escuela de Salamanca. Simplemente quería decir eso. Bueno. Gracias, Santiago. Si queréis comentar algo, pero hay otra pregunta ahora. Sí, quiere responder Alberto. Yo, Dejamos solo que una cosa, responda Alberto brevemente. que justamente lo que decía Santiago, bueno, a mí, si ha leído o no ha leído Milton, Locke, Rousseau, Alessio, Molina, Mariana y Suárez, yo no lo puedo demostrar, pero a mí lo que sí estoy de acuerdo, y es lo que he dicho anteriormente, que hay palabras que se han apropiado modelos culturales distintos. Yo lo estoy diciendo es dos cosas. Hay un liberalismo español que no tiene que ver con el liberalismo anglosajón, que es distinto, pero el concepto de libertad sí existe en la Escuela de Salamanca como categoría jurídica y también el concepto de la economía y del mercado. Y se dan las reglas del funcionamiento económico. Y eso es un modelo que no hemos investigado, porque nos seguimos guiando por lo que dicen los demás. Pero también es cierto que hay que agradecer a toda esta gente, a Hayek, a esta Grace Hutchinson y demás, que descubramos nosotros la Escuela de Salamanca, porque porque las teníamos completamente olvidadas. Si era una escuela no voy a entrar, pero realmente la cantidad de filósofos es impresionante. O sea, yo no sé cómo llamas a eso, pero desde Vitoria a Suárez, a Domingo de Soto, la cantidad de gente solo es equiparable a lo que pasó en Grecia, para mí. Solo es equiparable a lo que pasó en Grecia, a lo que pasó en Salamanca, no solo en Salamanca, en otras universidades. Y eso hay que recuperarlo desde el punto de vista hispano. Y evidentemente estoy de acuerdo que no tenemos que dejarnos contaminar con que eso sea algo que otros aprovechen para sus intereses, sino que hay un liberalismo hispano. Tampoco debemos tener el complejo de no poder hablar de liberalismo porque siempre hablamos de liberalismo nos van a decir que es el otro liberalismo, pero igual que creo que hay una ilustración española. Pero si nos dejamos de contaminar porque hay unos conceptos que ya están marcados por un concepto cultural. ¿Pero se puede hablar de una ilustración en España? Pues yo creo que sí. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Carmen Rivera, agradecerles la ponencia, me ha encantado escucharles a los tres, ha sido un auténtico regalo. Y bueno, mi duda va un poco en cuanto a la juventud. Bueno, como he podido observar, la media aquí está bastante alta. Entonces, bueno. O sea, mi duda es un poco
en cuanto a la educación que se está dando, porque lo veo hasta con mis hermanos pequeños, ¿no? Con el tema de los idiomas, sobre todo porque me da la sensación que en una generación que es tan afortunada y tiene un acercamiento tan grande a los estudios, somos completamente, o en una mayoría, muy analfabetos, tanto en nuestro idioma natal como muchas veces en un segundo idioma, como puede ser el inglés o el francés. Entonces es un poco el cómo apropias o el cómo haces que una generación joven, porque todo el rato habéis estado hablando en las distintas ponencias de la parte de la religiosidad, de la moral que siempre ha tenido el pueblo hispano, y que a mí me da personalmente la sensación que a día de hoy no existe. O sea, como que se quita completamente la religión y esa moral y como que nos acomodamos mucho. Entonces, como que no sé cómo fomentas en gente joven ese sentimiento patrio. Yo creo que esta muchacha merece un aplauso. Gracias. Por su juventud y su claridad al expresar todas las ideas que os ha querido preguntar y transmitir. A ver quién le responde. Y por su inquietud, es decir, porque le preocupa algo así. Sí, queda mucho por hacer, y yo creo que sobre todo hay que partir de la excelencia. Hay que exigir que la escuela sea un foco de excelencia. Cuando tú le estás ocultando algo tan importante a los alumnos, los estás engañando. No les estás enseñando la verdad. Cuando tú vives en un país con un acervo cultural como el nuestro y con una lengua como la nuestra, no es normal que se les oculte la literatura grandiosa que hemos tenido, que se disminuya el valor de su lengua común por el simple hecho de que no se pueda acomplejar a los demás y que como hay que potenciar otras, pues entonces, y de esa manera lo único que estás consiguiendo es, además de robarles parte de su cultura, robarles parte de su forma de pensar. Tenéis que tener en cuenta que tú vives en una comunidad en donde puedes estudiar en español, pues ya tienes mucho. Piensa que hay muchos niños en España a los que no solamente se les prohíbe estudiar en su lengua, o al menos parcialmente en su lengua, que también es importante, sino que además se quiere cambiar su idioma, de manera que se quiere cambiar su forma de pensar. Cuando yo decía antes que no se debía aceptar un montón de neologismos de repente sin adaptarlos, es porque cuando tú estás hablando en tu idioma, el idioma que tenemos nosotros ha sido heredado y madurado a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas, y por nuestros padres, por nuestros abuelos, y conforma una manera de pensar. Por eso tienen tanto interés en cambiar la lengua de los niños, porque quieren que su mundo se conciba en una lengua diferente, en la otra. Eso es muy importante.